compareció al juicio por el robo con intimidación de un coche entre el demandante Anael y el acusado Tino. Comienza el interrogatorio. El abogado del demandante Ness. Con su permiso, su señora, llamo a declarar a mi primer testigo, Orlando. Bruja decía la verdad y solamente la verdad. Bien, Orlando. Vecino a la señora Anael, ¿dónde estaba usted en el momento del incidente? Estaba en mi casa, cenando, cuando escuché gritos de la calle y decidí mirar por la ventana. ¿Y qué vio desde su ventana? Vi a Tino agrediendo a mi vecina Anael, subirse a su coche y desaparecer. Entonces, su señoría, el testigo no puede decir que vio una agresión porque no hay lesiones. Aceptada. Abogada Ness, ¿no tiene más preguntas? No hay más preguntas, señora juez. ¿La defensa tiene alguna pregunta? Sí, le recuerdo, Orlando, que está bajo juramento y que mentir en una corte es un delito. ¿Vio realmente una agresión por parte de mi cliente hacia la señora Anael? Bueno, no exactamente, un empurrón sí, y luego se fue. Gracias, señora juez. Llamo a declarar al agente de policía Tomás. Bruja dice la verdad y solamente la verdad. Agente Tomás, cuando la señora Anael le llamó, ¿escuchó gritos sospechosos de agresión? Sí, escuché a la señora Anael gritando y pedir ayuda, pero escuché también al señor Tino suplicarle de prestarle su coche. Gracias, agente. Abogada del demandante, ¿tiene alguna pregunta? Sí. Señor Arente, cuando llegó a usted de casa de mi cliente, ¿vio marcas de agresión en algunas partes de su cuerpo? Sí, en el brazo izquierdo. Gracias, Arente. No tengo más preguntas. Bien, llamo a declarar al doctor. Bruja dice la verdad y solamente la verdad. Juro. Doctora, ¿qué dice el informe médico? Según mi informe médico, las huellas del señor Tino no corresponden a las marcas de la señora Anael. Protesto, su señora. Mi cliente asegura que hubo contacto físico con el acusado a pesar de no tener sus huellas. Aceptada. Continúe, abogada. Doctora, cuando mi cliente llegó al hospital con su mujer, ¿puede decirnos en qué condiciones se encontraban los dos? El señor Tino estaba muy alterado, asustado, no podía hablar y apenas reaccionaba cuando le dije que su mujer iba a tener al bebé en pocos minutos. ¿Y considera usted que el señor Tino actuó bien, llevando rápidamente a su mujer al hospital y cogiendo un coche que no era suyo? Bueno, yo no soy quien debe juzgar eso. La señora había roto aguas y el bebé estaba llegando. El bebé habría nacido en casa de su cliente si el señor Tino no hubiese llegado a tiempo. ¿Hubo complicaciones en el parto? Sí, el bebé tenía el cordón umbilical enredado en el cuello. Y podía haber muerto. Protesto, su señora. Mi cliente, la señora Anael, no podía saber que el bebé tenía complicaciones. Aceptada. ¿Alguna pregunta más? No, gracias, doctora. Llamo a declarar a la señora Suzy, mujer del acusado. Bruja dice la verdad y solamente la verdad. Ojo, señora Suzy, ¿puede confirmar que llamó a su marido cuando rompió aguas y que le pidió que le llevara al hospital? Sí, por supuesto. Intenté llamarlo durante 2 horas, pero no descolgaba el teléfono. Cuando por fin me respondió, le grité que el bebé ya ha llegado y que hiciera lo imposible por llamarme al hospital. ¿Considera que su marido es un delincuente? Por puesto que no. Protesto, su señora. Es su marido, por favor. Aceptada. Continúe usted, abogada de la demandante. Bien, señora Suzy.
Cuando vio aparecer a su marido con un coche, le preguntó de quién era. Pues no. Estaba demasiado ocupada en respirar adecuadamente y preocuparme en mi bebé. Claro, señora Suzy, considera que su marido estaba en condiciones para conducir o que puso en peligro su vida y la de su bebé debido a su estado de nervios. Protesto, su señoría. Mi cliente Tino no tiene denuncia por conducción temeraria. Aceptada. Continúe, abogada. Pero como bien dijo la doctora, su marido estaba en estado de shock. Mi marido estaba nervioso y punto. ¿No hubiese sido más prudente llamar a una ambulancia? Yo quiero mi marido, no una ambulancia. Su señora, el acusado robó el coche de mi cliente, condujo hasta el hospital en estado de nervios y puso en peligro a todos los ciudadanos. No tengo más preguntas. Abogada defensor tiene la palabra. Gracias, señor juez. Ahora llamar a declarar a mi cliente Tino. Nunca dice la verdad y solamente la verdad. Señor Tino, ¿puede contarnos cómo sucedieron los hechos? Sí, yo salí a comprar al supermercado cuando me llamó mi mujer por teléfono llorando que había roto aguas. Me puse nervioso y como no tengo coche, decidí tomar prestado uno. Lo siento mucho, pensaba devolverlo. Mentiroso. Orden en la sala. Abogada mantenga en silencio a su cliente. Abogada de la demandante, ¿tiene alguna pregunta? Sí, su señora. Señor Tino, ¿a usted le parece normal robar un coche y decir que después usted lo iba a devolver? Es verdad, no lo he robado. Supliqué a Anael de prestármelo, le diré que necesitaba llevar a mi mujer al hospital. Pero como no quiera y era urgente, decidí quitarle las llaves y salir corriendo. ¿Admite usted que robó el coche sin su permiso y que utiliza la fuerza? Protesto, su señoría. Mi cliente no ha dicho que utiliza la fuerza. Denegada. Continúe, abogada. Señor Tino, ¿tocó o empujó a mi cliente? Pero mi mujer me necesitaba. Señora, compréndame, se lo suplico. No tengo más preguntas. Ahora llamo a declarar a mi cliente Anael. Nunca dice la verdad y solamente la verdad. Señor Anael, ¿puede contarnos cómo vivió el incidente? Sí, estaba llegando a mi casa. Salí del coche. Cuando este loco se me tiró encima, robándome las llaves de mi coche. ¿El acusado utilizó la fuerza física para robarle? Sí. No tengo más preguntas. Bien. Abogada de la defensa. Señora Anael, cuando mi cliente se aproximó de usted y le suplicó ayuda, comprendido que necesitaba ayuda porque su mujer embarazada iba a dar a luz. Sí, pero es mi coche. ¿Es verdad que usted podía escuchar los gritos desesperados y de dolor de su mujer a través del teléfono de mi cliente? Protesto, su señora. Los gritos no son una prueba de llamado auxilio. Denegada. Continúe, abogada. Señora Anael, ¿admite que hizo nada por ayudar a este pobre hombre sabiendo que estaba en una situación de emergencia? Todos tenemos problemas. Su señoría, para terminar, solo quiero insistir en la falta de compasión del demandante y la poca sensibilidad de unos pobres padres que necesitaban ayuda. Finalizada la ronda de interrogatorio, por favor, el jurado tiene la palabra. Nosotros, el jurado aquí presente, hemos tomado nota de todo lo declarado en esta corte. Nuestro resumen es el siguiente. El viernes 24 de abril de 2015, el acusado Tino se disponía a hacer sus compras en un supermercado cuando su esposa, la señora Suzy, lo llamó por teléfono asustada para pedirle que la llevara al hospital porque había roto aguas.
El acusado Tino, en estado de nervios, se aproximó a la demandante Anael, que llegaba a su casa, y le pidió prestado su coche para ir a buscar a su mujer. La demandante se negó y el acusado forcejeó levemente con la señora Anael, quitándole las llaves del coche. La demandante llamó a la policía y denunció el robo. El acusado fue detenido a la salida del hospital, después de que su mujer dio a luz a su bebé con complicaciones según el informe médico. Un informe médico que confirma que la demandante no tiene marcas físicas de agresión por parte del acusado, pero que confirma que el acusado estaba demasiado nervioso para conducir. Bien, y ahora procedo a deliberar. Según el artículo 195.196 del Código Penal, los ciudadanos deben auxiliar a quien necesite ayuda. Y usted, señora Anael, no lo hizo. Por eso le condeno a una multa de 6.000 euros al acusado. Y agradezca que no le envíe 3 meses a prisión. Y usted, señor Tino, por llevarse el coche a la fuerza en situación desesperada y bajo efectos de los nervios, le condeno a una multa de 1.200 euros al demandante. Se levanta la sesión. Se levanta la sesión. Comienza el interrogatorio. El abogado del demandante. Protesto, señoría. El testigo no puede decir que hay lesiones porque no hay lesiones. Bruja dice la verdad y solamente la verdad. ¿Tiene alguna pregunta? Sí. El brazo izquierdo. Proteste. Madame, c'est pas dans l'ordre. Ah, doctora. Pues no. En estado de shock. En estado de shock. En estado de shock. Es genial. Yeah. Perfecto.